episodio número 5. En este caso estamos con Catherine Ash, que ya hemos estado con ella. Y en este caso, bueno, es otro tema. El tema del día de hoy es obesidad infantil, que Katy nos va a enseñar un poquito, nos va a hablar un poco sobre ese tema, que yo creo que es un tema muy atinado a este momento, ¿verdad? Y más en especial por las publicaciones que han salido, ¿verdad? De la importancia o el efecto que tiene el sobrepeso y la obesidad en el desarrollo de otro tipo de enfermedades. Entonces, bueno, bienvenida, Katy. Gracias, Pía. Igual, bueno, este es el segundo episodio que estoy por acá. Muchas gracias por la invitación y emocionada de hablar de este tema tan relevante y que ahorita las cifras realmente, Pía, son muy preocupantes. Uh-huh. Sí, si quieres empezamos a hablar, digamos, porque la obesidad infantil, ¿verdad? Conlleva mucho, o sea, y creo que aquí la clave está en la educación de los padres de familia, porque al final, ¿verdad? Nosotros podemos educar al niño, pero finalmente quien compra los alimentos en la casa son los padres. Entonces es más que todo pues un trabajo también con niños y padres de familia. Uh-huh. Ya vos lo dijiste, imagínate, y voy a empezar con una cifra para que vean cuando digo que es una cifra alarmante. En el 2016 se hizo un censo de peso talla y ahí se vio que un 34.6% de los niños a nivel de Costa Rica presentan sobrepeso y obesidad. Son cifras realmente altas. Y lo preocupante ahí, como vos dijiste, es que es por parte de los papás y necesitamos educación. Yo siempre le digo a mis pacientes y a mis familias que los padres decidimos la calidad de alimentos, no la cantidad, pero la calidad somos los padres los que compramos, y con esta cifra no es que le vamos a echar la culpa a los padres, sino más bien a la desinformación que hay o por la falta de tiempo, porque muchas veces tal vez la información la conocemos, pero no tenemos tiempo, y realmente con pequeños cambios podemos hacer la diferencia para que en el poco tiempo que tenemos nosotros como los padres, que ahora trabajamos, podemos hacer cambios para que por lo menos mi hijo no forme parte de esa cifra. Y si ya forma parte de esa cifra, también saber que la solución no es poner a mi hijo a dieta, que eso es importantísimo, tía, que realmente un niño nunca debería estar a dieta. La nutrición pediátrica se maneja muy diferente a lo que es en nutrición en adultos. Entonces, si ya mi hijo presenta un sobrepeso de la obesidad, hay muchísimas formas para empezar a educar a esa familia y no por medio de una dieta restrictiva. ¿Y cómo hago, Katy? Digamos, en este momento resulta que mi hijo tiene un sobrepeso. Bueno, primero, ¿cómo puedo saber yo que si tiene o no tiene un sobrepeso? Y en el caso de que lo tenga, ¿qué puedo hacer para que él tenga una mejor calidad de vida y de salud? Ok, ahí, Pía, es importantísimo también que, como vos lo dijiste, ¿cómo sabemos? Bueno, desde pequeños grafican, desde que nacen nuestros hijos lo grafican, que son las gráficas de peso para la talla o talla para la edad, etcétera. Ahí es donde los grafican y podemos saber si está entre el percentil. Lo grafica el pediatra. Exacto, son gráficas, y aquí es importante como para que sepan un poquitito. Estas gráficas aquí en la caja manejan las gráficas de la Caja del Seguro Social, que es más o menos el promedio de todos esos niños que nacen en cuanto más o menos es el peso y la talla. Entonces ahí lo manejamos como en su rango del 50 percentil. Si son padres de familia, más o menos saben, hay gráficas de la Organización Mundial de la Salud, hay gráficas de CDC, pero aquí consideramos las de la Caja Costarricense del Seguro Social porque es el promedio del peso más o menos que manejamos o que manejan los niños ticos. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que estas gráficas es apenas una guía, Pía. Entonces, para determinar realmente si mi hijo presenta un sobrepeso o una obesidad, tiene que estar mayor a un 90 percentil, pero no tenemos que obsesionarnos con el peso. Yo creo que el sobrepeso y la obesidad muchas veces visualmente se sabe. Entonces, si yo empiezo a pesar a mi hijo constantemente y decir, no, es que está pesando mucho o está pesando mucho, puedo crear más bien una obsesión por el peso en niños tan pequeños que ellos realmente
no saben qué se va a significar ese peso, entonces de un sobrepeso a una obesidad más bien me puede llevar al otro extremo, que es un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces yo ni siquiera les aconsejo realmente a los padres estar pesando a los niños, dejarle eso en las citas de control de pediatra, y también muchas veces decirle al pediatra no diga, porque ahí es donde empezamos con cierto bullying con el peso, que es que el pediatra, uy no, su hijo está muy gordito, y perdón que no me gusta esa palabra, pero así es como se escucha, no, su hijo está muy gordito, y ahí entonces ya mi hijo empieza a crear esa imagen, y ahí es donde vamos. Entonces se sabe, ese porcentaje se sabe por las gráficas, porque conocemos el peso, la talla de cada niño, pero como les digo, muchas veces visiblemente pues lo vamos a saber, y ahí es donde muchas veces no hay que pesar y no obsesionarnos con ese número. ¿Y qué hago, Katy? Bueno, por supuesto que buscar una nutricionista que sea con énfasis en pediatría, y eso es lo que yo les digo, ¿verdad? Siempre buscar a alguien que les pueda asesorar, que sea especialista en el área. Pues, digamos, yo por eso pienso que siempre lo ideal sería que vayan a un nutricionista que tenga experiencia, porque de verdad, o sea, es muy diferente la nutrición deportiva que la nutrición para un adulto mayor, que la nutrición para un niño. O sea, y en la manera como nosotros los profesionales hablamos y les hablamos a ellos para que ellos también nos puedan entender, es completamente, yo diría que vital en este proceso. Ahí, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Uno, como vos dijiste, empezar a buscar ayuda. No decirle en ningún momento, y por lo menos esa es mi recomendación personal, decirle a su hijo que presenta algún sobrepeso o una obesidad, decirle que vamos a la nutricionista, no por un sobrepeso, y no decir esos comentarios negativos en casa, sino nada más decirlo porque vamos a aprender a comer. O sea, hay que ver este proceso como educación, como algo divertido. Bueno, vos has ido a mi consultorio, que es así, es algo divertido, el niño no se siente como, hoy no me van a pesar o no voy a hacer esto. Entonces es educación nutricional. Entonces, creo que como padres lo primero que debemos hacer es quitar las etiquetas, no llamar en ningún momento a tu hijo como gordito, como estás rellenito, deja de comer porque vas a aumentar de peso, o este alimento no porque es malo. Creo que lo primero que tenemos que quitar son esas etiquetas, y es fundamental. Muchas veces como el núcleo familiar lo manejamos bien, pero son las abuelitas, las tías, las amigas que empiezan con esos comentarios. Entonces sí hablar, y ojalá, aunque mi hijo no presente, no etiquetarlo de esta manera. Eso es como el primer paso. Lo segundo es buscar, por supuesto, que un profesional que nos ayude, y entender que para eso está la nutrición. El pediatra nos puede dar, por supuesto, herramientas, pero es la nutricionista la que nos va a ayudar. Y buscar esa nutricionista que se enfoque en niños, porque como ya lo hemos dicho, es muy diferente en niños y adultos. Y empezar a educar. Un niño no le vamos a decir, no puedes consumir un alimento. Pía, ¿qué es lo que pasa cuando vos te dicen no consumir un alimento? Más lo queremos, o sea, somos seres deseantes. Imagínate el niño que va a estar en fiestas, que va a estar en un montón de lugares. Entonces, si te dicen no, el niño más, tal vez no ansiedad, pero más angustia le va a dar en este proceso. Entonces, es nada más educarlo y ver en detalle qué podemos hacer. Porque muchas veces es que mi hijo no está consumiendo agua, o es que solamente está consumiendo bebidas azucaradas, o no está consumiendo frutas o vegetales, es un consumo deficiente. Entonces, a ir viéndolo como pequeños pasos. De nuevo, dieta restrictiva no es la solución, y tampoco la solución es etiquetar un alimento como malo, menos en un niño. Este proceso se va a hacer, ¿qué es lo que buscamos? Que el niño casi que se mantenga de peso. No queremos una pérdida de peso, que el niño se mantenga. Bebidas azucaradas o no. Y la estatura es que él vaya creciendo, y entonces así va disminuyendo pues la curva del en el percentil. Pero sí, entonces, como te digo, no categorizar esos alimentos y empezar con esa educación. ¿Qué es lo que causa? Y aquí es importante, yo creo que hablemos. Fíjate, ¿qué causa la obesidad infantil? Pues la calidad de alimentos, porque la cantidad muchas veces. Los niños nacen con esta autorregulación. Todos nosotros nacemos con autorregulación. ¿Qué significa esto? Que los niños son expertos en saber cuánta cantidad de energía consumen. Son expertos. Ningún profesional en salud va a ser más experto que ellos. Entonces, la cantidad, pues no es el problema, sino, como dijimos al principio, es la calidad de alimentos. Entonces, detallar y evaluar qué es esa calidad de alimentos.
como te digo, ¿qué es lo que lo causa? Y la Organización Mundial de la Salud es muy enfático en esto, que el consumo de jugos es una de las principales causas de la obesidad infantil. Entonces, no podemos estar consumiendo o ver el jugo como nuestra bebida. No, hay que fomentar el consumo de agua. En la mayoría de niños, la verdad es que Pía, ya se perdió el gusto del agua. Entonces, hay que empezar por eso, empezar con un gusto que no le gusta definitivamente el agua. Ok, empecemos con aguas saborizadas. Okay, empezamos con un vasito de agua y le ponemos fresa, le ponemos limón, le ponemos hierbabuena, lo que al niño le guste, y ahí vamos dándole ese gusto por el agua. Pero de hecho, la organización, como te dije, la Organización Mundial de la Salud dice muy claro que ojalá los niños de menos de 5 años consuman media taza, 125 mililitros de jugos. Y aquí actualmente vemos una cantidad menos de media taza. O sea, la mitad de media taza, realmente súper poquito. Consumen un montón. Y también el sedentarismo, Pía, porque ya ahora los niños, y menos ahora, y hay que entender, ahora con la pandemia los niños no se mueven. Entonces hay que empezar a ver esos cambios y darle la herramienta a mi hijo para que autorregule, porque esa autorregulación lastimosamente se pierde conforme pasan, a los 3 años, 4 años se va perdiendo. ¿Cómo recuperamos esa autorregulación? Que comamos en un ambiente completamente tranquilo, o sea, que el ambiente sea agradable, que no peleemos a la hora de comer, que el niño esté sentado en la mesa, que no esté comiendo ni que vayamos como padres persiguiendo a que coma, que no se use tecnología a la hora de comer. Esto es fundamental, porque si no el cerebro está tan concentrado en lo que está viendo y no está escuchando al estómago que ya no quiero más, o comamos un poquito más. Y realmente nunca obligar a un niño a comer. Esto es fundamental. Eso, Katy, yo lo veo mucho, y cómo trabajar eso de no obligar al niño a comer, porque yo he visto muchas mamás angustiadas, ¿verdad? Y como, o sea, estoy demasiado angustiada porque no come nada, entonces al final termino dándoles como lo único que les gusta, y resulta que lo único que les gusta es pasta en salsa blanca, digamos, sus papas fritas. Entonces, ¿cómo hablarles a los padres porque yo soy de la idea de, bueno, o sea, no le dé, punto, digamos, y él en algún momento va a tener tanta hambre que va a llegar a comer lo que yo le ponga en el plato, y digamos, pero bueno, no sé si esa es la estrategia para trabajar a un niño, o sea. Sí, tía, y es que es vaciloncísimo, porque a veces los papás me dicen, Katy, usted sí es cruel, y yo, no es que soy cruel, lo que pasa es que el plan B, los niños son muy manipuladores, no la forma que manipula un adulto, jamás en la vida. Pero los niños son muy manipuladores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros le hacemos siempre lo que a mi hijo le gusta, él va a decir que no va a querer probar nuevos alimentos, no va a querer comer ese alimento que tal vez obviamente no va a ser tan delicioso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que siempre vamos a comer el mismo alimento, que tal vez ese alimento pues no es alto en vitaminas, no es alto en minerales, o ni siquiera que ocupamos variedad para un aporte suficiente de vitaminas y minerales. Entonces, eso que vos decís es completamente cierto. Si no quieren hay que ser flexibles, o sea, en toda la estructura hay que ser flexibles, pero hay que tener una estructura, o sea, ese plan B no debería existir, y como vos dijiste, en algún momento el niño va a querer comer, esa autorregulación de ellos, esa supervivencia, como nosotros también lo tenemos, va a hacer que pruebe ese alimento nuevo y que va a comer el picadillo, que no es su alimento favorito, pero lo va a comer. Entonces ahí es importantísimo, como vos dijiste, no porque a mi hijo le encanten las papas fritas, no porque a mi hijo le encante la pasta, o porque solo le guste un tipo de fruta, etcétera, eso es lo que le vamos a dar, sino hay que ayudarles a ampliar ese paladar. El paladar está acá en cambio constante. Y fíjate, no me malinterpretes, pero yo siempre le digo esto a los papás: ustedes probablemente cuando probaron el primer trago de café, o el primer trago de whisky, o el primer trago de vino o birra, no les gustó, o sea, es un sabor muy chocante. Entonces, ¿qué es lo que hace que a ustedes les guste? Tomarlo. Probarlo. Hasta que el paladar diga, uy, esto no es tan feo. Así funciona con los alimentos. La exposición constante, el estar probando constantemente, va a hacer que el niño de un pronto a otro diga, uy, mamá, esto está rico. Entonces es importante la paciencia, porque sin paciencia, Pía, también es súper complicado, porque no le va a gustar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez, pero tal vez la quinta es donde va a decir, esto ya está rico. Entonces es cuestión de paciencia,
tener una estructura nosotros como familia de parte del manejo de límites y de ofrecerles los alimentos divertidos. O sea, no es lo mismo que yo te ponga un huevo que se vea todo pálido a que ese huevo le ponga color, que sea algo divertido y que el niño diga, ¡ah! Mamá, esto está súper chiva. O involucrarlos también en la cocina. Ellos pueden ser mini chefs y en el momento que él lo prepara va a decir, ¡ah! Esto es maravilloso. Y porque lo hizo él también, o lo hizo ella, entonces también la ilusión de como... Katy, aquí también creo que también sería importante mencionar, porque finalmente, bueno, no sé, decime vos que tal vez lo demás en la consulta, si también, o sea, si la familia tiene un sobrepeso, también el niño y viceversa. Y cómo manejarlo también, ¿verdad? Porque aunque el niño tenga un sobrepeso y si la familia también, pero si solo le dan al niño vegetales y los papás siguen comiendo papas, entonces, bueno, para él eso es un rechazo gigante, ¿verdad? Digamos, entonces también como cómo trabajarlo en familia. Pía, es interesantísimo lo que decís, porque la nutrición pediátrica se tiene que ver como núcleo familiar. Vos no podés ver al niño solo. Y ese es el primer error también que muchas veces se comete como un profesional en el área. Cuando empezamos a ver al niño solo, jamás. De hecho, mi consultorio es muy grande porque a veces yo pido que lleguen hermanos y abuelita y todo porque es un núcleo familiar. Entonces, y los niños aprenden por el ejemplo. Pía, si vos no comes frutas y vegetales, no podemos pretender que tu hijo no consuma frutas y vegetales. Si vos te encanta la Coca-Cola, ¿cómo le voy a decir yo a tu hijo no coma Coca-Cola, pero papá sí? Entonces, realmente los cambios de hábitos de alimentación se tienen que ver a nivel familiar. Si no se consume frutas en casa, consumimos todo. Yo siempre le digo a las familias, estas tareas es para todos, desde tal vez la muchacha que les ayuda en casa, desde la abuelita, desde el papá, hermanitos, es para todos. Al final de cuentas, la creación de buenos hábitos de alimentación es beneficio para todos, no solamente va a ser tampoco para el niño. Entonces, entender eso, que es por el ejemplo. Entonces, no podemos pretender si yo no lo hago, no podemos, y por eso es que usualmente cuando hay un sobrepeso en un niño, puede haber un sobrepeso en la familia, no es regla, pero sí es lo usual. ¿Por qué? Porque todos viven en el mismo techo y todos usualmente tienen los mismos hábitos. Los niños no crearon sus hábitos por la escuela, claro, tienen un peso, pero es lo que ven en casa. Entonces sí, usualmente... Y lo que llevan, lo que le mandan a uno, digamos, al final quien hace las loncheras son los padres, entonces también cómo hacen las loncheras, qué es lo que le pusieron, entonces al final el niño come lo que, pues también lo que le mandaron, que puede hacer como algunas otras opciones de lo que compra en la soda, lo que come ahí, pero eso es un comodín, no es lo de todos los días. Entonces ahí es fundamental, como te digo, la creación de hábitos y saber que lo que le manda la nutricionista, no en porciones, porque la nutricionista no debe mandar porciones, sino en las tareas, va para toda la familia. Y también que el niño se sienta apoyado, o sea, pobrecito, y como vos dijiste, que, ay no, galletas no, pero tu hermano sí, porque tu hermano no tiene un sobrepeso. Exacto, eso es lo que yo veo, sí que... Esta galleta igual no le está haciendo bien, tal vez, al hermanito. Entonces, por eso es importantísimo que todo lo hagamos en familia. Y no es que vamos a poner a dieta a los papás. Y eso también que vos decís, muchas veces el papá está en una dieta cetogénica o está en un ayuno intermitente y entonces los hijos están viendo eso. Yo siempre digo que en los padres no es momento para hacer eso porque vamos a estar dándoles ejemplo. Entonces, ojalá todos tengan una creación de hábitos de alimentación o sea, para todos bien, que sí, obviamente con sus diferentes o de manera un poco individual, pero todo debe ser en conjunto. O que todos coman de lo mismo, se sienten a comer juntos y nada más cada uno se sirve en las porciones. Entonces, si el papá está en un plan de alimentación y la mamá en otro, pues que cada uno en sus porciones, pero todos de lo mismo. Y entonces que el niño come de lo mismo, todos de lo mismo, pero al final nadie se dio cuenta de lo que yo siempre les digo como a los pacientes cuando van de paseo o cosas así. Yo les digo, vean, llévense en chalupas o algo así, y como si usted se come la porción de chalupa que le toca con el pollo y con todo, y cada uno se sirve como cada uno quiera y al final todo el mundo comió chalupas, pero de manera distinta. Entonces también creo que es como importante. Ajá. Que todos coman lo mismo. ¿Ok? Si por una intolerancia o una alergia, ok, es diferente, Pía, porque ahí se le explica al niño. Y también, que es importantísimo, explicarle y hablarle con claridad al niño. O sea, tal vez no decirle,
mi amor, vos tenés un sobrepeso una vez, no, pero decirle, todos tenemos que aprender a comer bien porque nuestro corazón queremos que esté fuerte, queremos crecer bien, queremos que todo influye, o sea, es explicarle que hasta que para que corras mejor, para que te saques mejor, o sea, la alimentación tiene que ver con la mente y tiene que ver con la actividad física, o sea, con todo. Entonces, el niño lo puede entender, o sea, niños de 2 años pueden entender todo, no hay que subestimarlos. Ellos escuchan todo, ven todo y lo van a entender. Entonces, si mi hijo en este caso tuviera un problema de sobrepeso o obesidad, es más que todo lo que busco es no porciones, pensando también, como vos decís, en no traumarlo, ¿verdad? Y que se mueva más. Al final, ¿verdad? Es lo que va a hacer la diferencia, esperar que mantenga ese peso para que entonces él con la estatura vaya creciendo, siempre manteniendo ese peso y que vaya aprendiendo y que se mueva más y más. Más yo creo que en el día de hoy es como difícil porque, bueno, aparte de toda la situación, ¿verdad? COVID que estamos pasando, creo que también es que cada vez hay más videojuegos, cada vez hay más iPads, hay más celulares, hay más, entonces se va perdiendo también el hecho de estar afuera. Entonces también si los papás incentivan el salir a caminar, el salir a andar en bici, así creo que también es mucho más fácil también para el niño. Y eso que decís también es importantísimo. Y ver la actividad física como un juego. Son niños. No es que los vamos a poner a correr 5 kilómetros y corra 5 kilómetros o camine o usted tiene que estar en un deporte. No, es un juego. O sea, los niños pueden hacer actividad física jugando a la anda, bailando, no sé, jugando hasta 1, 2, 3, 3 quesito, no sé, escondido. O sea, es por medio del juego. Como vos dijiste, ahora con la pandemia sabemos que es muy complicado, pero entonces hasta actividades dentro de la casa. En la casa. Dar vueltas y ahí nos movemos, o inclusive cuando está en tecnología y me va a poner de pie, o sea, que se muevan, que le den la vuelta, o sea, cosas así que estén activos y verlo de una manera divertida y lo que a ellos les gusta, porque eso es importantísimo. Si yo quiero que haga natación, pero a él no le gusta natación, ¿para qué? O sea, hay que darles el gusto por el deporte, por la actividad física. Y la forma de darles el gusto es que respetar lo que a ellos les guste y que ellos elijan. Ellos pueden ayudar en la planificación, en la compra, en la preparación de alimentos, pero también pueden participar de manera activa en lo que quieren hacer. Entonces, eso es fundamental. Pía, y también como comentarte, durante 2 años ya hemos estado trabajando con el Colegio de Profesionales en Nutrición en la campaña Cuídame Nutritivamente, que es educación, educación para la obesidad infantil. Y encontramos como varios mitos que se escuchan alrededor de la obesidad infantil. Y uno de esos mitos es que cuando ya mi hijo, digamos, baja de peso o ya está todo solucionado, y tenemos que entender que tampoco eso es así. O sea, es educación nutricional. Si nosotros no educamos a ese niño, si no le decimos la importancia de las frutas, de los vegetales, del por qué no podemos consumir tal vez chocolates todos los días, etcétera, el niño ya se va a educar y no va a volver a ciertos hábitos que tal vez fue lo que hicieron que empezara con ese sobrepeso y la obesidad. Entonces es una educación constante, no es nada más, ya lo llevé a una cita y ya. No, es esa educación constante. Eso es lo que te iba a preguntar, si de casualidad, o sea, has visto que hay una relación también entre que el niño está comiendo mucho por algún como bullying o algo que le estén haciendo y que se sienta mal y por eso vaya y coma, y que también sería bueno pues acompañar el proceso con un psicólogo que vea niños y como para ver que todo esté pues bien, y si no pues entonces trabajarlo un poquito, porque también pues todos sabemos que la obesidad, ¿verdad?, está muy relacionada con lo que es las emociones, ¿verdad? Y como yo tal vez si me escondo dentro de la comida o dentro de mi físico, pues también entonces yo creo que es como una alarmita también como para los papás, para tal vez creo que podría ser una opción de, bueno, lo llevo al psicólogo nada más y rompernos también, ¿verdad?, ese mito de que como está, que si va al psicólogo es que está loco. O sea, no nada más, simplemente es que tal vez necesitamos como que nos ayuden en el proceso un poquito a ver qué es lo que está pasando con ese niño, a ver si realmente él está teniendo alguna situación incómoda en el colegio, en la escuela, en la casa, inclusive hasta en la casa, ¿verdad? Como que eso se sabe mucho, que hasta entre hermanos
manos que se molestan y todo, pues puede en una persona causar tanto que vaya a afectarle emocionalmente y pues empiece a comer y tenga ese sobrepeso. De hecho, Pía, la mayoría de procesos a nivel nutricional lo manejamos con psicología. Hay psicólogos infantiles o especialistas en la parte de alimentación muy buenas que también van a ver este proceso como juego, como algo divertido, no como esta parte de siéntese a hablar, como una psicóloga tal vez de adultos, no, lo manejan de otras maneras y es fundamental. Ahora el bullying con el peso es muy común, cada vez es más, y no es que antes no existía, siempre existió. Lo que pasa es que yo creo que hasta ahora se está hablando, o no hasta ahora, pero cada vez se habla un poco más al respecto, y los niños, esa parte, la alimentación tiene muchísimo que ver con las emociones. Entonces, muchas veces yo trato de educar a un niño, pero si es por algo emocional hay que hacerlo de manera en conjunto, y es mejor hacerlo ya a que después sea un adulto con problemas de peso o diferentes problemas o un riesgo de trastorno de alimentación por cosas que no tratamos. Y como dijiste, hay que romper ese tabú que la psicología es solamente para personas que sufren problemas o que están locos, etcétera. No, la mayoría de nosotros necesita un proceso psicológico normal, que no pasa nada, es solo una ayuda a lo que yo tenga o el proceso que yo quiera llevar. Entonces sí, la mayoría de veces se lleva de esa manera, y si el niño sufre bullying, de una vez hay que ayudarlo por medio de psicología, porque sí hay una relación directa con lo que es la alimentación. Ay, no, yo también siempre pienso que de verdad que ojalá que los padres también quieran como ayudar al niño en ese momento, porque también es muy impactante el desarrollo del niño como adolescente si tiene o no tiene un sobrepeso. Entonces eso también es súper importante, ¿verdad? Que es idealmente sí que se pueda trabajar eso, porque también cambiaría mucho el desarrollo del niño como adolescente o teniendo una linda adolescencia, o tal vez no tanto. Y precisamente eso, Pía, sino también el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Un niño con sobrepeso y obesidad no es algo solamente estético, y eso también hay que entenderlo. El niño que presenta un sobrepeso y una obesidad puede llegar a padecer diabetes muy temprano, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, hasta padecimientos ortopédicos por el mismo sobrepeso. Entonces es fundamental. Y antes nosotros en la universidad, seguramente te acordás que decían diabetes tipo 2, nada más personas mayores de 40, 50 años, y yo tengo pacientitos de 8, 9 años que ya tienen, tal vez no diabéticos, o unos sí diabéticos, pero que tienen alteración en azúcar o colesterol o triglicéridos por ese sobrepeso. Y no es que vamos de nuevo a ver este proceso de alimentación como algo feo o como algo negativo, no, veámoslo como algo divertido, de que los alimentos son ricos, de que comer saludable es rico, y que nos podamos divertir aprendiendo. Eso es como lo que yo quiero, que los papás vean que se puede divertir aprendiendo y ayudar a ese niño a que no padezca de un trastorno de alimentación. Por eso la importancia de no hacer una dieta restrictiva y ayudarlo en evitar estas enfermedades de transmisión no transmisible. Y al final todos salen ganando, yo creo, porque también si modifica un poco la dieta para el niño, pues la vamos a modificar también para el resto de la familia. Súper, Katy, no sé si nos quieres agregar algo más, pero la verdad está súper completa. De verdad que me alegra mucho que hablemos de este tema, que yo sé que para muchas mamás es difícil de llevar, y para muchos padres de familia, entonces creo que es súper interesante. Y nada más quiero terminar resumiendo varias cosas. Nunca hablemos de la apariencia física de nuestros hijos. Importantísimo, no los etiquetemos de ninguna manera. No etiquetemos alimentos como buenos y malos. Es importantísimo. Y eso, crear buenos hábitos de alimentación. Fomentemos el consumo de frutas, vegetales, incluyámoslo en la compra, preparación de alimentos, y veamos esos alimentos como algo que son parte de nosotros, van a estar ahí toda la vida, pero nosotros somos los encargados de ponerle o esa etiqueta fea que tengamos problemas después, o esa etiqueta linda que tengamos esa relación sana con la comida. Más bien, Pía, muchas gracias por invitarme. Vos sabes que es un tema que me apasiona, que podría hablar horas. Hablamos por lo menos un poquitito sobre esta obesidad, y como dijiste, ahora en tiempo de COVID, siento que muchos no estamos ni saliendo ni demás, y es algo importantísimo, y ya vimos que hasta el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo para lo que es COVID. Entonces espero aportar ese granito de arena en tu canal de YouTube.
Estoy segura que sí. Más bien, muchísimas gracias, Katy. Esperamos vernos en otro episodio. Gracias, hasta luego. Chao, nos vemos.